Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe de Progreso. Taller de Investigación 1. ¿Qué es un artículo? ¿Cómo se hace un artículo de investigación? Tipos de artículos. Presentado por Naomi Frías Ventura, Juliano Campo Hernández, Tomás Edwin Ríos Castillo, María Concepción Anacleto Sánchez, Eduardo Diego Martínez Andrés e Iván Ojino II. Profesor a cargo, arquitecto Óscar Sánchez Aguilar. ¿Qué es un artículo? Refiere a cada uno de los textos de diversos autores que funcionan como partes diferenciadas de un compendio, periódico o revista que se destina a la publicación. La palabra artículo procede del latín articulus, que quiere decir de los huesos. Por tanto, se entiende que un artículo en conjunto con otros forma la estructura de una obra amplia, bien sea de un discurso, una discusión o una ley, o bien de una publicación como una revista. Tipos de artículos. Artículo en periodismo. Se denomina artículo en periodismo a cada uno de los escritos que componen una publicación periódica en los cuales se relata, expone o analiza una noticia determinada. Artículo de opinión. Es un texto en el cual un intelectual reflexiona, analiza y pondera una noticia, problema o tema de importancia social con el propósito de brindar su opinión y orientar el debate. Artículo académico. Se extiende por artículo un texto destinado a la publicación en el cual se exponen los avances de una determinada investigación de interés para la comunidad académica. Artículo en derecho. En el ámbito jurídico, las leyes, los reglamentos y las normas suelen estar redactados bajo la forma de artículos. Cada artículo es un segmento de la ley que versa sobre un aspecto específico, el cual puede estar enumerado y puede subdividirse en secciones o apartados en caso de que el artículo abarque un asunto muy amplio. Artículo gramatical. Un artículo es una palabra o partícula que expresa el género y el número de un sustantivo en particular o si el sustantivo está o no determinado. Artículos determinados especifica género y número. Ejemplo, la, las, los. Artículos indeterminados indica presencia, pero no ofrece información determinada sobre el sustantivo. Ejemplo, un, unos, una, unas. Artículo comercial. Se denomina artículo a cada uno de los objetos de un stock destinados a la venta. En este contexto, un artículo es un producto específico destinado a la comercialización. ¿Cómo se organiza un artículo científico? Existen diferentes criterios sobre la organización del artículo científico y que el investigador puede tener en cuenta en el momento de redactarlo. Sistema IMRIT, introducción, metodología, resultados, discusión, esquema 1, introducción, material y métodos, resultados, discusión, esquema 2, resumen, abstract, resumen contenido del artículo, introducción, informa el propósito y la importancia del trabajo, materiales y métodos, explica cómo se hizo la investigación, resultados, presenta los datos experimentales, discusión, explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema, literatura citada, enumera las referencias citadas en el texto. En el artículo científico podemos encontrar varias secciones principales. El título debe ser corto, conciso y claro. Pueden ser informativos o indicativos. ¿Cómo elaborar un resumen? Debe permitir al lector identificar en forma rápida y precisa el contenido básico del trabajo. No debe tener más de 250 palabras y debe redactarse en pasado. Introducción. La introducción es pues la presentación de una pregunta: ¿por qué se ha hecho este trabajo?, el interés que tiene en el contexto científico y los trabajos previos. Material y métodos. Responde a la pregunta de cómo se ha hecho el estudio. Se organizan 5 ideas: diseño, población sobre la que se ha hecho el estudio, entorno, intervenciones y análisis estadístico. Los resultados incluyen tablas y figuras que expresan de forma clara los resultados del estudio realizado por el investigador. Pueden cumplir dos funciones: expresar los resultados de los experimentos descritos por el material y métodos, presentar las pruebas que apoyan tales resultados. Discusión. La mayoría de los lectores irán después de leer el resumen. Expertos recomiendan que tras leer el título, lo primero que hay que leer es el material y métodos y la sección más compleja de elaborar y organizar. Algunas sugerencias son comenzar con la discusión con la respuesta a la pregunta de la introducción, seguida inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que corroboran.
Bibliografía. Se citará según la normativa existida por la revista elegida o la editorial. Los formatos actuales más empleados es el formato APA y formato Harvard. Conclusión. Es de suma importancia saber qué características tienen los diferentes tipos de artículos, ya que como se menciona existen diferentes tipos y cada uno va dirigido a un público específico. Un artículo refiere a cada uno de los textos de diversos autores que funcionan como partes diferenciadas de un compendio, periódico o revista que se destina a la publicación. De igual manera, se debe tener en cuenta cuáles son los elementos para la elaboración de un artículo de investigación, ya que es la primera divulgación del resultado de una investigación científica, por tanto es una publicación primaria y original. Es un manuscrito que contiene toda la información de los experimentos realizados, lo que permitirá a otros investigadores evaluar todo el proceso desarrollado y repetir los experimentos. Gracias.